Para iniciar. ¿La quiere dirigir usted, Luis? No, dale. Hágale usted. Bueno. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno, te pedimos, por medio del Espíritu Santo, nos dé la sabiduría, hacer este estudio bíblico. Por medio del Espíritu Santo aprendamos ante todo a escuchar la voz de Dios y entender todos los mensajes de la manera correcta. Pedimos, amado Padre Celestial, que nos asista, tanto a estos hermanitos que queremos entender tu palabra, para prepararnos para un día poder llevar el mensaje a la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos pan hoy de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y líbranos del mal. Amén. Bueno, entonces que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos cubra que nos ilumine con su ciencia, con su conocimiento y que pues nos permita a todos aprender de lo que cada uno va a leer. Listo, arrancan. lectura de los apóstoles. Como el número de los discípulos aumentaba, los griegos se quejaron contra los hebreos porque descuidaban a sus viudas en el suministro cotidiano. Los 12 convocaron a todos los fieles y dijeron: no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las masas. Elegid pues cuidadosamente entre vosotros, hermanos, 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encomendaremos este servicio. Nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la proposición a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. De Antioquia. Sí. Los presentaron a los apóstoles, los cuales, después de orar, les impusieron las manos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Diga, Anita. Bueno, a mí me parece que así como estabas explicando de las personas que eran escogidas pues para llevar la palabra de Dios, para administrar todos estos sacramentos. Así, creo que así fue como comenzó pues esto, cómo comenzaron los padres, los diáconos, los presbíteros, porque ve que ellos entre todos se pusieron de acuerdo para que una persona honesta, una persona de su gran confianza, pues fuera esa persona encargada de hacer toda esa cantidad de cosas que Dios mandaba hacer. Y tuvieron ese ojo o Dios le daría ese Espíritu Santo a todos ellos para que escogieran a Esteban,
Esteban era una persona respetable, de fiar, y lo escogieron a él. Todos estuvieron de acuerdo que sí, que sea él. Y así le impusieron sus manos y quedó elegido, pues quedó. Así es como sucede ahora, como está sucediendo ahora en la Iglesia Católica. Una persona, también ellos son llamados por el Espíritu Santo, los padres, ahora que están estudiando en los seminarios, y se preparan y se llenan de ese Espíritu Santo para poder transmitir esa palabra. Eso es lo que entiendo como la sucesión, pues. Pero ¿dónde se ve la sucesión? ¿En qué acto, en qué gesto se vio la sucesión? ¿En qué momento? ¿Dónde sabemos que hay una sucesión? ¿Por qué? A ver, no sé, hermanito Luis, ¿qué opina usted? Cuando le impusieron las manos, sí, correcto. Exacto. Es correcto, hermanita. Ahí empieza la sucesión, es transmitir el don de Dios, transmitir ese don que nuestro Señor Jesucristo dio a los apóstoles. Los apóstoles empiezan a hacer iglesia, a transmitir la sucesión. Entonces, es bien importante y ahí empieza. Hermanos, previa preparación de oraciones, ayuno, hay una cantidad de cosas. Lo mismo que la preparación de los seminarios a los nuevos sacerdotes, están estudiando para esa unción. Sí. Una de las cosas más importantes que ¿por qué sabemos que es sucesión? Bueno, por la imposición de manos. Primer factor, imposición de manos. Segundo factor, ya no estaba Jesús. ¿Ya no está qué, perdón? Ya no estaba Jesús. Ah, sí, correcto. Lo cual quiere decir que ese poder que él dejó en los apóstoles y en Pedro se hizo sucesión, se sucedió, se pasó por medio de la imposición de manos. Por eso es que los autonombrados pastores y esas cosas no tienen sucesión apostólica. Por mucho Espíritu Santo que le haya venido, porque le pudo haber venido un espíritu, pero no quiere decir que es el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ya esta es la primera lectura. Vamos a seguir leyendo. Entonces Luisana, nuestra hermanita Luisana, va a leer la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. De la segunda carta de Timoteo. Por eso te recomiendo que reavives la gracia de Dios, que te fue conferida por la imposición de mis manos. O sea, yo de ahí entendí que, por ejemplo, ya desde que Jesús fue bautizado, lo hicieron también con esa de no imposición, pero sí exactamente la figura son las manos, exactamente. Desde ese momento ya vienen todos al bautizar, se colocan las manos, a la confirmación se colocan las manos, entonces eso es como un signo, es lo que entiendo yo, ya la imposición de las manos es como que te da a ti, nos da a nosotros ya el poder o nos transmite esa gracia, ese poder de nosotros. O sea, la imposición de las manos es un signo de transmisión. Exacto. Es un signo de transmisión. Exacto, pero fíjate que aquí ya no fueron todos los apóstoles. Aquí está Pablo diciéndole a Timoteo la responsabilidad que tiene por la imposición de manos, por esa sucesión que le dio. La responsabilidad. Entonces, él viene y dice,
Por eso te recomiendo que reavives la gracia de Dios que te fue conferida por la imposición de mis manos. Sí. O sea que lo que se transmite de un apóstol a otro en la imposición de manos es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. En la sucesión apostólica, cuando un sacerdote recibe la imposición de manos, recibe la gracia de Dios. Pero hay de aquel sacerdote que le impone las manos y se pone cuidapuesto. Entonces no confiesa al pueblo. Entonces está en la misa, pero no hay otras actividades, no transmite conocimiento al pueblo. Ojo, nosotros no somos impuestos por la sucesión apostólica, los laicos no. Pero los sacerdotes sí, y lo que se le transmite con esas manos es la gracia de Dios, porque Pablo lo dijo ahí en esa lectura. ¿Sí? Ahí vamos como que engranando, ¿no? Toda la magia que tiene la imposición de manos en la sucesión apostólica. O sea, no le imponen las manos porque se la quieren imponer. Se le impone las manos porque está siendo enviado. Está siendo enviado como apóstol. No sé quién más quiera decir algo. ¿Alguien quiere decir algo? No, yo pienso que... También, imagino que la imposición de las manos también es porque, por ejemplo, desde un principio a los sacerdotes, cuando los consagran, le consagran las manos. O sea que una de las partes más valiosas de ese sacerdote, obispo, son las manos, ¿verdad? A raíz de ahí, porque es con lo que consagran, es con lo que hacen absolutamente todo, y son la parte sagrada. Y ya si tienes algo sagrado, es con que vas también a transmitir esa gracia, eso sagrado que tienes a la otra persona, creo yo. Sí, y cuando ellos hacen la consagración, Luis, diga usted. Y es transmitir, para el concepto es transmitir lo que recibieron por medio del Espíritu Santo, transmitir también por medio del Espíritu Santo hacia el consagrado, para que él pueda recibir la unción del Espíritu Santo. Lo que más o menos entiendo. Está bien. Camila y Seba. Señor. Cuéntenos, ¿qué opinan ustedes? Seba. Bueno, sigamos. Lo que dijiste tú ahorita, Luisa, ¿no? Luisana. Lo que dijiste ahorita, Luisana, es verdad. Pero no tanto en las manos del sacerdote. Recuerda que quien pone las manos para la sucesión apostólica, que es el tema, porque imponer manos por enfermedad, imponer manos por eso primero no es recomendado. No es recomendado para el que no esté preparado. Y quien impone las manos para la sucesión apostólica son los obispos. El obispo, el cardenal, el papa, ellos son los que pueden hacer la sucesión apostólica por imposición de manos. O sea, ordenar. Pero es muy importante lo que acabas de decir, porque el sacerdote usa las manos en toda la Eucaristía y nosotros les encomendamos a Dios las manos del sacerdote para que acepte el sacrificio en la Eucaristía. Este sacrificio que es mío y vuestro, nosotros le pedimos al Señor que acepte el sacrificio que las manos del sacerdote le están elevando. Nosotros pedimos eso en la Eucaristía.
Y todo eso es por la gracia de Dios, o sea, por la gracia de que está en él, en el sacerdote. Eso no es cualquier cuento. Ustedes saben que yo he dicho, Dios mío, ¿por qué no me mete a sacerdote, hermano? Qué poder tan grande tiene un sacerdote. Increíble, grandísimo. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Algo más que decir de para seguir? Todo lo que vamos a ver tiene que ver con sucesión apostólica. En la carta a Tito, que viene después de la segunda de Timoteo, la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, dice: te dejé en Creta con el fin de que pusieses en toda regla lo que faltaba por ordenar y constituyeses presbíteros por las ciudades conforme a las instrucciones que te he dado. O sea, que Tito tenía el poder de transmitir la sucesión apostólica por la imposición de manos en presbíteros, o sea, en sacerdotes. Él lo podía hacer. Entonces, aquí también vemos en Tito que que existe la sucesión. ¿Alguien tiene algo que decir de esta lectura? Hermanitos. Sí, ahí nos podemos dar cuenta que se le va dando a la sucesión. Se va transmitiendo, precisamente queda con la orden explícita de preparar a los nuevos presbíteros. Eso es lo que yo entiendo claramente en este versículo. Y esa es la orden, o sea, la orden y el acuerdo por la orden, hablar ahí. Que se vayan a todas las ciudades donde se están formando las nuevas iglesias. Exacto, pero y fíjense que ahí, bueno, Pablo fue el que más trabajó en ese tema. Sí, sí, correcto. En las 7 iglesias del momento, él casi estuvo en todas. Sí. Armando todo ahí. Bueno, entonces, ahora hay una, no sé si, Luisana, ¿será que nos ayudas tú? Hechos 8, del 14 al 25. Hechos capítulos 8, versículos del 14 al 25. Hechos 8 del 14 al 25. Hechos 8 del 14 al 25. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al saber que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Llegaron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno de ellos, y solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo... Ojo, Simón no es Simón el apóstol, no es Simón Pedro. Simón es un mago. Es un mago que estaba allí, ¿sí? Para que sepan que no es Simón, el apóstol. Sigue. Diciendo, dadme también a mí ese poder, para que al que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo, al infierno tú y tu dinero, por haber creído que el don de Dios se compra con dinero. No tienes parte ni herencia en esto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y pide al Señor que te perdone, si es posible, el mal pensamiento que has tenido. Pues veo que no tienes buenas intenciones y estás atrapado en los lazos de la iniquidad. Simón respondió: Pedid vosotros por mí al Señor para que no me suceda nada de lo que acabáis de decir. Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se devolvieron a Jerusalén, evangelizando muchas aldeas de los samaritanos. Palabra de... Vamos, Señor. Ajá. ¿Qué vieron ahí? Bueno, que ya ahí ellos tenían como también decía, me imagino que viene todo desde la primera lectura que escuchamos, ¿no? Que, por ejemplo, ya tenían como muchos seguidores o muchos creyentes y eran pocos. Es como la lectura que dice que mucha es la miel, ¿no es así? Algo así. Mucha la miel y pocos los trabajadores. Exacto. Entonces ellos necesitan, como una manera de decirlo, más trabajadores para su mies, ¿verdad? Y pues se dedicaron a salir para conseguir a todos esos a quienes pasarle también, transmitirle también ese Espíritu Santo que ellos tenían y ayudarlos a esa de evangelizar y todo eso, pues. Y Simón, al ver eso, o sea, lo que le importaba era como que él pensó que el Espíritu Santo iba a le cae a cualquiera y lo utiliza como no de una manera espiritual o una manera para agradar a Dios, sino una manera para él conseguir más dinero. Entonces, obviamente, los apóstoles o Pedro se dio cuenta de esto y le dijo eso, pues, o sea, él no es tú no eres agradable a Dios, no puedes recibir el Espíritu Santo. Y por ello no le hicieron esa imposición de mano, porque obviamente el Espíritu Santo le llega al que verdaderamente está dispuesto y tiene un corazón dispuesto para recibir. ¿Alguien más? Y lo que yo entiendo ahí, Sí, Seba, sí. lo que yo entiendo ahí, lo que dice, digamos, que no a cualquiera se le puede dar la imposición de manos. Si no tiene la preparación o estar lleno del espíritu o de la palabra o del entendimiento de la verdad. Lo que hacía el ¿cómo es que llama? Simón, sí. Lo quería era para lo estaba usando para un bien para él, mas no para el bien de la comunidad, como lo usaban los apóstoles. O sea, no se le puede, el poder no se le puede dar a cualquiera. Luis. Sí, yo quiero... Luis, se fue la voz. Luis, se te fue la voz. Porque el micrófono lo tienes en otro lado. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Bueno, quiero volver a leer este versículo 18 que dice aquí en este texto. Dice: al ver Simón, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: dame a mí también ese poder.
todo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y eso es lo mismo que decía el hermanito ahorita. Entonces, ahí está de que desde el comienzo el enemigo se empezó a meter, para llevarse la palabra, para aplicarla de otra manera, digamos, a su manera. Pero no tenía esa persona, ese personaje, no era llamado por nuestro Padre Dios para recibir ese don, para recibir el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde no todos pueden tener, así uno quiera, podemos tener ese don del Espíritu Santo, recibir los dones de Dios. Eso era más o menos lo que está bien, pero estamos viendo el poder de la imposición de manos. Claro, en efecto sí, se nota que la sucesión es a través de la imposición de manos. Imaginen ustedes lo que en ese momento pasaba con la gente cuando le ponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo, porque ¿qué pasaba con la gente que este hombre pidió eso? ¿Qué pasó ahí? Imagínense. ¿Algo más? ¿Algo más, Ana, vos? ¿Ya? Luego de todo se ve como que él, después de la palabra de Pedro, se vio como que él recapacitó un poquito por lo que le dice, que dice, pedid vosotros por mí al Señor para que no me suceda nada de lo que acabáis de decir. Se asustó. Claro. Bueno, ahora viene Luis Alberto, que va a leer la primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, y aquí dicen por qué no podían imponerle las manos a ese mago, aunque hubieran querido. Dice así, la primera de Timoteo del capítulo 8 del versículo 22, que dice, no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harás cómplice de los pecados de otros. Esto es bien complicado porque, pues, imagínense, es decir, el entendimiento, el razonamiento y la sabiduría debe tener la persona a cargo para elegir a quién le va a imponer las manos, en ese tiempo y ahora. Yo creo que eso es muy importante, este es un tema muy importante porque habemos muchos que deseáramos tal vez que nos impusieran las manos para alguna cosa. Resulta que o no tenemos la sabiduría, o no estamos preparados, o no hemos sido llamados, o algo sucede. De todas maneras, se necesita o es de gran importancia o de gran sabiduría esa persona. En esa época, los que estaban, y a hoy, los que están. Entonces, para mí es un tema de mucha responsabilidad, tanto de los obispos, cuando preparan hoy en día a los sacerdotes, cuando hay el ascenso de los obispos a arzobispos, pero etcétera, de acuerdo arriba, cuando por ejemplo hay la elección de un nuevo papa, por ejemplo, porque también viene a ser una sucesión, de cierta forma, hacia el lado contrario, sino hacia la sucesión no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y ahí es donde muchas
ejemplos que han sucedido a través de la historia cuando se han elegido papas que no han cumplido la función. La historia ha sucedido y hemos tenido papas que no han sido lo mejor. Pero al igual, es lo mismo. Tener esa madurez, tener ese discernimiento del Espíritu, poder imponer las manos a aquella persona que sea capacitada, que sea capaz. Y eso hay otras partes, yo estuve leyendo donde habla de las características que debe tener una persona que va a recibir esa imposición de manos. Sí. A nivel de comunidad, a nivel de la parroquia, a nivel familiar, a nivel de su trabajo, a nivel de su vida privada, a su vida personal. Es una responsabilidad muy grande tanto de las manos como el que recibe la imposición de las manos. Es un tema bastante fuerte, de bastante responsabilidad para los dos. Faltan muchas citas con respecto a la sucesión apostólica. Por Sí. ejemplo, los hermanos protestantes dicen mucho de que no, que ellos sí pueden hacerlo, autonombrarse pastor porque ellos recibieron el Espíritu Santo y además Pablo fue así y Pablo no fue así. Pablo no fue así porque a Pablo le puso las manos Pedro y los apóstoles. A él y a Bernabé, a los dos, los mandó a llamar Dios y se les impusieron las manos para que salieran. O sea, sin imposición de manos no hay sucesión apostólica. Ahora, ¿por qué creen ustedes, que el seminario dura tantos años? Sí. ¿Por qué dura tantos años un seminario? Ahora, ojo, ustedes no sé si lo han visto, ¿no? Pero yo he visto personas ya diáconos listos para ser sacerdotes que el obispo dice no se le van a imponer las manos porque descubrieron algo, porque hizo algo, porque no tiene todos los requisitos cubiertos. O sea, capaz que, o sea, imponer las manos es una responsabilidad para el que se las impone, porque el pecado es de él, no es del otro, es de él, del que impone, y aquí son los obispos. No sé es correcto, hermanito. ¿Algo más que decir, Anita, por ahí? No. Bueno, Camilo, bueno, ya vimos lo que es la sucesión apostólica, ¿no? ¿Estamos claros en eso? Sí. ¿Por qué hay una sucesión apostólica? ¿De dónde viene esta iglesia? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque el Padre Manuel tiene la potestad de convertir el vino y el pan en el cuerpo y la sangre. ¿Por qué? ¿Quién le dio esa potestad? La gracia de Dios por medio del Espíritu Santo en la posición de manos como sacerdote del Dios aquí. Entonces, ¿cómo sabemos que la sucesión apostólica existe? Porque se está haciendo sin Jesús estar presente, sin estar vivo. ¿Perdón? Se está realizando la sucesión apostólica por imposición de manos sin estar Jesús presente. En el caso de todos. Los únicos que fueron directos de Jesús fueron Pedro y los apóstoles. Más nadie. Todo lo demás fueron después de ellos. Para acá es sucesión. ¿Sí? Todo es sucesión. Ahora, ¿cómo sabemos que es la Iglesia Católica? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a decir, no vamos a hacer hablar del tema mucho solamente porque vamos a pasar al sacerdocio, pero ojo, miren, cuando se estaba esperando el Espíritu Santo, ahí estaba la iglesia escondida. Estaba Pedro, ellos nombran ahí todos los que estaban presentes, Judas, Tadeo, toda esa gente estaba ahí. Estaban algunas mujeres y María, la madre de Jesús.
esa iglesia es la que estaba el Espíritu Santo y ahí estaba María. ¿Qué pentecostal, qué bautista, qué testigo de Jehová, qué mormón tiene a María en su iglesia? Ninguno, nada más nosotros. Nada más nosotros los católicos. Más nadie la tiene. ¿Por qué sabemos que es católica? Porque el mandato de Jesús a ellos en Juan fue: vaya y prediquen el evangelio a toda criatura y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A toda criatura. El mandato fue universal. El mandato universal. Después, en el año 110, San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, que fue discípulo de Juan y fue ordenado obispo por Pedro y Pablo, por imposición de manos fue ordenado obispo. ¿En el año qué? En el año 110. Bueno, realmente es entre 107 y 110 después de Cristo. Y él escribió una carta, él escribió 7 cartas, San Ignacio de Antioquía, y esa carta a un pueblo, y esa carta en el decimotercer renglón o versículo de esa iglesia universal. Y esa fue la primera vez que se llamó la iglesia católica, que se le dijo universal. No fue Constantino, no fue Constantino, no fue ninguno de ellos. En ese momento recibió el nombre de Iglesia Católica. Iglesia universal, que traducido significa católico. Católico es universal. Sí, sí. Realmente nuestra iglesia se llama iglesia cristiana. Nosotros somos los verdaderos cristianos. Yo soy cristiano. Nosotros somos la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Que se le llama católica porque el mandato de la iglesia es universal, es católico. Es católico. ¿Ves? Entonces ahí, por eso sabemos que es católica, por eso sabemos que es la iglesia que Cristo fundó y por eso sabemos que somos nosotros. Y de ahí viene la sucesión de los apóstoles. Y después del Papa, de Pedro vino el Papa Lino, y después vinieron otros más, todos por sucesión apostólica, todos por sucesión apostólica. Siempre los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles cuando nombraron al Papa Francisco? Los cardenales que estaban en el sínodo y en el conclave y ellos eligieron al Papa. Entonces, fíjense, por ejemplo, la Biblia llegó hasta el año 70, quizás 80, 100 máximo. Pero después viene la sucesión apostólica y después los escritos. Todos los papas, todos tienen encíclicas, todos tienen cartas, todos escriben algo, todos transmiten la fe, todos los papas lo hacen. Y eso se llama los padres de la iglesia. Después vamos a estudiar alguna circunstancia, por ejemplo, cómo se hizo la Biblia. ¿Quién la mandó a hacer? San Damaso I, el Papa San Damaso I. La mandó a hacer en el año 382. O sea, todo eso lo podemos ir estudiando. Pero ahorita ya sabemos que tenemos una sucesión apostólica y la sucesión apostólica viene por imposición de manos de las autoridades de la iglesia, que hoy en día son los obispos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver con esa sucesión apostólica, ¿por qué tenemos sacerdotes? ¿Por qué? ¿Para qué tenemos sacerdotes? Los sacerdotes son hombres normales. Es un hombre pecador como yo. ¿Cómo va a confesarme con un hombre pecador como yo? ¿O cómo un hombre pecador como yo va a consagrar el vino y el pan en cuerpo y sangre de Cristo? ¿Cómo es posible esa vaina? Eso es imposible. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, viene mi hermanito. Bueno, venía, ya va. Se llama, viene Camila, pero está enferma, ¿verdad, Seba? No te escuchamos. Ya lo activé. Ajá. Viene Camila, pero está enferma, ¿correcto? Pero si queréis,
Si querés lo leo yo. Leo por Camilas. Vos vas a leer la próxima, Seba. Leo La que te toca a ti es Hebreos 7, 11 al 15. Y a Camila le tocaba Hebreos 5, del 1 al 10. Si querés, leo esa yo. Listo. Voy a leer. Perdón. Hebreos 5, del 1 al 10. Y dice: porque todo sacerdote es elegido de entre los hombres para representar a los hombres ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados, siendo capaz de mostrarse comprensivo con los ignorantes y extraviados, ya que también él está rodeado de debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus pecados. O sea, más claro no canta un gallo. Así como lo hace por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse este honor, o sea, autodarse este honor. Yo soy pastor. No puede. Nadie se puede autoarrogar, o sea, autodar ese honor. Nadie puede dárselo. Si no es llamado por Dios, como Aarón. Así, también Cristo no se atribuyó la gloria de constituirse sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como dice también en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. ¿Saben qué es Melquisedec? Sacerdote. ¿Ah? Era un sumo sacerdote Ajá, ¿de dónde? del Antiguo Testamento. No. Sí era del Antiguo Testamento, pero no es la respuesta. Melquisedec era sumo sacerdote de la tribu de Judá. No era de Leví, no era levítico. Era de Judá. Por tanto, ellos como sacerdotes no hacían sacrificio en los altares con animales, sino que con sangre y pan, con vino y pan. Entonces, sacerdote a la manera de Melquisedec significa sacerdote de esa forma, que es la que nosotros tenemos hoy día. Por eso es que Jesús no podía ser a la forma de Aarón, de Moisés, a la forma de los levitas. ¿Por qué? Porque Jesús era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. Por eso es que él es sacerdote a la forma de Melquisedec y no a la forma de Leví, porque es de la tribu de Judá. ¿Ya? Sí. Sigo, pues. Él, en los días de su vida mortal, presentó con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado en atención a su obediencia, aunque era hijo. En el sufrimiento aprendió a obedecer. Así alcanzó la perfección y se convirtió para todos aquellos que le obedecen en principio de salvación eterna, pues fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. O sea, Jesús es sumo sacerdote, pero tiene sacerdotes en su iglesia que son hombres que salieron de los hombres, que son pecadores y que tienen que ser pecadores para poder, que tienen que comprender a la gente humilde, a la gente extraviada, entenderlos, no criticarlos, escucharlos con amor. Ese sacerdote es el que tenemos nosotros hoy día, a la manera de Melquisedec. ¿Ves? Entonces, bueno, se fue, ¿cómo se llama? Sebastián, se le cayó la señal. Entonces, vamos, ¿quieren decir algo de esta lectura? No, claro. ¿Ah? Está bien clara, ¿no?
¿Está clara? Sí. Luis, ¿está claro? Y pues yo sí, me aclaró algo que no lo tenía claro. Cuando te llegue El por qué un evangélico, venía, sí, el por qué venía, o sea, de dónde venía, de dónde era el sacerdocio en el Melquisedec. de Judá, No la tenía clara. de la tribu de Judá. De Judá, Recuerden que correcto. Israel tenía 12 Judá, tribus. y la tribu de Judá hacía el sacrificio era con pan y vino. Sí, señor. Esa es la diferencia. No lo tomaban en cuenta. O sea, ellos no eran Los sumos judíos no sacerdotes. lo tomaban en cuenta él. Sí. ¿Por qué? Porque eran de Judá. La tribu de Judá. Pero eso sería bueno leerlo, no sé, meterse Sí. en Google, poner Melquisedec y ver su historia. Sí. Pero realmente ellos lo hacían distinto porque eran de la tribu de Judá. Y Cristo es de la tribu, descendencia de la tribu de Judá. Por eso que se abolió en la antigua ley todos esos ritos, que lo que hacían es llevar a la gente, nunca iban a ser santos en ese rito, nunca, nadie iba para el cielo. Hay otra que le tocaba, es Hebreo, más al antiguo, capítulo 7, versículo del 11 al 15. No sé si Luis nos puedes ayudar con esa. Perdón, deme la cita. Capítulo 7, versículos del 11 al 15. Perdón, ¿de qué libro? El mismo, Hebreo. Hebreo. ¿Sí? No se te escucho, no te escucho. Capítulo, ¿qué, perdón? Capítulo 7, versículo del 11 al 15. Todo hebreo, miren, todo hebreo habla de sacerdocio, de la antigua ley, de la nueva ley, todo hebreo es un libro espectacular para aprender. Listo. Y así del versículo 11. Así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta. No son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Está claro lo que estábamos hablando anteriormente. Si quieres lo vuelves a leer. Si quieres lo vuelves a leer para que se entienda bien. Bueno, dice así. Esa es otra traducción. Esta es diferente a la traducción. Así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Melquisedec. ¿Entiende usted? Siga. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar. Pues es notorio que nuestro Señor
salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató sacerdote. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su cargo, no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no posee ocaso. Listo. ¿Qué pasó, Ana? ¿Qué pasó? Se me fueron. Ajá, entonces. Ah, Luis, ¿qué te parece, Luis? Ahí tengo una que no puedo discernir aquí esta. Ajá. No la entiendo. Cuente. La voy a volver a leer el versículo 11. Ajá. Así pues, si bien el sacerdocio de los levitas no es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión. Pero, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Ok. ¿Qué pasa ahí? Esa antigua ley, ese sacerdocio, siempre, o sea, nunca la gente alcanzó santidad, nunca la gente logró salir del pecado, porque era imposible no pecar. Era imposible no pecar. Entonces, Era por tantas leyes que habían. por tantas leyes raras que había. Entonces, por ejemplo, no el sábado, no que el cerdo, no que no puedes comer cerdo, no que, o sea, había muchas leyes y la gente siempre tenía que todos los años llevar el mismo sacrificio porque estaban pecando igual. Entonces, ¿por qué habría hecho falta cambiar una ley por otra? Porque no permite que la gente llegue a la perfección, no permite que las personas lleguen a la santidad. Ya. Entonces, esta nueva forma, a la manera de Melquisedec, ojo, él no abolió el sacerdocio, lo cambió. Y ahí lo dice. Él dice aquí, habría entonces ¿qué necesidad habría entonces de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec? Si no fuese así, no hubiera necesidad, pero había la necesidad. Porque ya no es la carne, ya no es en la carne, sino en el espíritu. La antigua ley era de muerte y en la carne, y la nueva ley de Cristo es en vida y en espíritu. Ya cambiaron el cerdo, cambiaron el sacrificio de animales y de regar por un altar la sangre del animal y después hacer los holocaustos. Los holocaustos es quemar un ave, quemar un animal. Ya no había necesidad de hacer eso, de tener las cenizas esas. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, a la manera de Melquisedec, es su sangre la que nos libera. Es su sangre. Y ya no hay que volver a hacer ese tipo de sacrificio, sino el que hacemos en la Eucaristía, que es distinto. Ya sí. Entonces, el altar de los sacrificios tiene otra finalidad, que es distinta. ¿Sí la ven? Hermanitas, ¿sí la ven? ¿Sí se ve? Sí. ¿Y qué les parece? Estas cosas pertenecían a otra tribu, o sea, nunca dejaron participar a la gente de Judá, ni los tomaron en cuenta como sacerdotes. Pero Jesús venía de ahí. Jesús venía en esa tribu. Y entonces, ni Moisés ni los mencionó, ni mencionaba a Judá, ni les decía nada. Y esto se hace todavía más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdocio.
surgió otro sacerdocio a la manera de Melquisedec, y son los sacerdotes que nosotros tenemos. Y el sacrificio que nosotros hacemos con pan y vino es a la manera de Melquisedec, un sacerdocio a la manera de Melquisedec. Por eso que Jesús, cuando hace la última cena, lo hizo a la manera de Melquisedec. Si no, todavía estaríamos matando de cerdo, ¿no? Listo. Está bonito, ¿verdad? No es bonito todo esto. Sí, porque dígame usted cuando le venga un protestante evangélico, un coso de eso, a decirle, no, que los curas, yo no me confieso con el cura porque es un hombre como yo. Ahí está en la Biblia. Claro que sí, pero tiene el poder para eso. Fue dado el poder para eso. Él no tiene el poder para eso. Y él impone manos y da 3 vueltas en el piso que se le metió el Espíritu Santo. Ojalá que sea el Espíritu Santo, no un demonio. Pero ellos no tienen el poder. El sacerdote sí lo tiene. Entonces, Paola nos iba a leer Hebreo 9, del 6 al 14. Pero no está. Entonces, le toca a Anita. ¿Luego qué? Le toca a Ana. Hebreo 9, del 6 al 14. Hebreo capítulo 9, versículos del 6 al 14. Aquí va a explicar cómo era el rito antiguo del sacerdote, el sumo sacerdote. ¿La cita cuál era? Capítulo 9, versículos del 6 al 14. Dispuestas así las cosas, los sacerdotes entran a diario en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. En la segunda, por el contrario, entra solamente el sumo sacerdote una vez al año y provisto de sangre, que ofrece por sus pecados y por los del pueblo. El Espíritu Santo quería demostrar con esto que el camino del santuario no estaba abierto mientras subsistiese el primer tabernáculo. Esto es una imagen del tiempo presente. Significa que en su régimen se ofrecen dones y sacrificios que no tienen el poder de hacer perfecto interiormente al que celebra el culto. Se trata de normas externas referentes a los alimentos, a las bebidas y a los ritos purificatorios. Válidos solamente. El sábado, el puerco, todas esas cosas. Válido solamente hasta el establecimiento del nuevo orden de cosas. ¿Dónde va eso? ¿En qué versículo Hasta dice el 14. eso? ¿En qué versículo dice eso? En el versículo 10, en el 10. Volverlo a decir, desde el 9. Desde el 9. Porque esto es muy importante. Este es lo más importante. Versículo 9. Esto es una imagen del tiempo presente. Significa que en su régimen se ofrecen dones y sacrificios que no tienen el poder de hacer perfecto interiormente al que celebra el culto. Se trata de normas externas referentes a los alimentos, a las bebidas y a los ritos purificatorios. Válido solamente hasta el establecimiento del nuevo orden de cosas. Cristo, por el contrario, se presentó como sumo sacerdote de los bienes venideros, a través de un tabernáculo más santo y más perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir,
no de esta creación, y entró de una vez para siempre en el santuario, Cielo. no con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre, adquiriéndonos una liberación eterna. Pues si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y la ceniza de la vaca con la que se asperja a aquellos que están manchados, los santifica procurándole la pureza del cuerpo. Cuanto más la sangre de Cristo, que por virtud del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios como víctima inmaculada, purificará nuestra conciencia de sus obras muertas para servir al Dios vivo. Mantequilla. Esto es un batido con 3 kilos de leche. ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿cómo lo ven? Hermosísimo este último versículo del 14, alentador. Vale la pena, voy a leerlo en esta traducción un poco. Está para mí muy impactante. Es algo de lo que necesitamos, llenarnos de esta sabiduría. Miren. Dice así: pero con toda seguridad, la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha purificará nuestra conciencia de muerte para que al Dios vivo. ¿Sí? Hermoso, ¿no? Ahí está. Diga hermanito. Nuevo orden de las cosas. Ya no era lo que ellos hacían. Nuevo orden de las cosas. Ya el sábado ya no es día de reposo. Domingo, día del Señor. Nuevo orden de las cosas. Nuevo orden de las cosas. Ya no hay sacrificio en un altar con un animal, con la sangre del animal rodeada. Ya no hay que echar las cenizas de los animales del holocausto a la gente para perdonar los pecados. Ya eso se acabó. Hay un nuevo orden de las cosas. Y dice, y entró de una vez para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre. Ojo, el que no comulga es un anticristo. El que no se confiesa es un anticristo. Y el que haga, o sea, todos los falsos profetas de las iglesias protestantes son anticristos. Todos le dieron la espalda a lo que él enseñó y están haciendo la locura que le da la gana de hacer. Pero aquí está claro. Yo les voy a dar un pequeño detallito aquí, para que no está en la lista, pero no sé si lo quieren que lo lea. Dice, es Hebreo 10, del 1, lo voy a leer del 1 al 10. Hebreos 10, del 1 al 10. ¿Sí? ¿Capítulo qué, perdón? Capítulo 10, versículos del 1 al 10. Lo voy a leer y ya estoy para más o menos ya ir finalizando. Dice, en efecto, no siendo la ley más que una sombra de los bienes venideros y no la realidad misma de las cosas, ofrece cada año perpetuamente los mismos sacrificios, sin poder hacer perfectos a aquellos que se acercan a Dios. Lo que estábamos hablando. La gente hacía sacrificios holocaustos, pero el año que viene tenían que volver otra vez con el mismo pecado, porque no permitía, esa ley no permitía que la gente se acercara a Dios. De otro modo, no hubiesen cesado de ofrecerlos
supuestos que quienes ofrecían este culto, purificados una vez para siempre, no tendrían más conciencia alguna del pecado. Por el contrario, estos sacrificios traen cada año a la mente el recuerdo de los pecados. O sea, no había liberación de la gente. No había un verdadero perdón. No había un verdadero arrepentimiento. El año que viene volvían con el mismo chivo a matarlo. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Es imposible. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dijo, esto lo dijo Cristo, no has querido sacrificios ni ofrendas, pero en su lugar me has formado un cuerpo. No te han agradado los holocaustos. Estoy hablando con Dios. Cristo con Dios. Cristo con Dios. Si no te agradan los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado, entonces dije, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí. Primero dice que no ha querido sacrificios ni ofrendas y que no le han agradado los holocaustos y los sacrificios por el pecado. Y luego añade, aquí estoy yo. Aquí está ya hablando el apóstol. Aquí estoy yo, está contando. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad, con lo que derroga el primer régimen, con lo que derroga el primer régimen, la antigua ley, para fundar el segundo. Nosotros estamos en el segundo, la nueva ley. Y en virtud de esta voluntad, nosotros somos santificados. Ahora sí podemos ser santificados. Ahora podemos alcanzar la santidad. De una vez y para siempre, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea que prácticamente yo le puedo decir en la cara a un evangélico, hermano, yo no lo voy a juzgar, pero si usted no está haciendo la voluntad de Jesús y no come su cuerpo, no bebe su sangre, estás en otra ley, no estás en la ley de Cristo, no estás en la nueva que él puso. Él derogó una y colocó una nueva, y lo dice aquí, para fundar el segundo, ¿ok? El segundo régimen, que es la ley. Entonces, todo esto encierra el sacerdocio, encierra lo que el sacerdote hace, y ya sabemos lo que el sacerdote hace, y ya sabemos de dónde viene. ¿Quién le dijo que él es cura? ¿Quién le dijo que él es sacerdote? Lo hizo en la sucesión apostólica a través de la imposición de manos. No sé, yo creo que más claro no canta un gallo, pero está clarito, ¿verdad? Sí, clarito. Clarito. Gracias a Dios, en el caso mío puede entender cosas que no había entendido anteriormente. Sí, si yo la leo sola, sin este grupo así para explicarla, para conversarla, no la entiendo. No entiendo lo que me quieren decir allí. Ahora sí lo entendí. Qué bueno. Pero también no es porque estás en el grupo, es porque nos pusimos manos en manos del Espíritu Santo. Y Él es el que transmite la ciencia del conocimiento. Entonces, si no nos hubiéramos puesto en manos del Espíritu Santo, ni que venga el Papa y te explique. Ni que venga el Papa y te explique. Porque no somos nosotros. Tú le explicas esto a un evangélico y no va a entender. Él no va a entender. Él va a buscar una cita para cambiar la conversación y te va a hablar de la virginidad de María, pero no va a entender. O sea, no se va a quedar ahí escuchando. ¿Por qué? Porque él cree en la palabra del hombre. Él no tiene, ¿cómo se llama eso? Doctrina de Cristo.
Él tiene doctrina de hombre. Y el pastor viene y dice, eso está en la palabra de Dios. Y el comunista, eso está en la palabra de Dios. Si lo dijo el pastor es verdad. Pero nosotros sabemos que no es verdad, que la verdad es otra. ¿Por qué lo sabemos? Porque nosotros somos bautizados. Y cuando uno se bautiza, recibe dos cosas. Uno, el Espíritu Santo. Dos, nos hacemos discípulos. El apóstata reniega de la fe. Al renegar de la fe, se separa del Espíritu Santo. Y ya no es discípulo. Se separa. Y comete el pecado de apostasía. Por eso que no oye. Por eso es que no entienden. Pero si ellos se dispusieran, entendieran la verdad. Que está ahí, que está escrita, que no es invento de nadie. Ahí está escrito. Por ejemplo, Ana o Luciana, te llega un evangélico ahorita que te dice que el sacerdote es un hombre, que es pecador. ¿Cómo es posible que trabaje para Dios? ¿Cómo es posible que pueda perdonar los pecados? ¿Será que tienes algo que decirle ya? Hoy ya tienes algo que decir. Oh, papi, venga, siéntese aquí, mijo, vamos a hablar. En su Biblia, en la Reina Valera, búsqueme el capítulo tal, versículo tal. Aparte de que cuando un sacerdote está confesando, está en esos actos, ya no es el sacerdote el que está, sino el mismo Cristo y el Espíritu Santo que actúan por él. O sea, ya no está en ese momento el hombre pecador, sino el propio Espíritu Santo y Cristo. Sino la orden que se le dio. Por eso se llama orden sacerdotal. Ellos son enviados. Ustedes no sé si se han fijado que cuando el padre está, bueno, Luisana no, pero por ejemplo, no sé si se han fijado Ana o Luis, cuando el sacerdote está en la parroquia y yo voy a comenzar el grupo de oración, yo me meto en la sacristía y le digo que me imponga las manos y corre por mí. Yo hago eso. Porque eso se llama enviar. O sea, la única razón por la que yo puedo hacer esto es porque Él me envió. No, de otra manera, estaría yo desobedeciendo. Imagínense el poder de un sacerdote, un obispo. No de un diácono, porque los diáconos son otra estructura, pero un sacerdote, un obispo, un fraile, el papa, un cardenal. Imagínense. O sea, yo no defiendo a nadie, pero ellos tienen muchas cosas que a nosotros nos pueden faltar. Y a veces no podemos creer más que un cura, pero no son. No somos más que un cura. Somos un simple laico. Entonces, sí quedó claro la sucesión apostólica. Sí. Sí, Luis, te quedó claro, Luis. Sí, me quedó claro. Luis siempre tiene un montón de preguntas en la mente, dando vueltas. Luis Alberto, contame. Luis, Señor, ¿qué quiere preguntar? no, yo quería agregar algo de que gracias a Dios entendí cosas que no había entendido, pero indudablemente pues, hay para seguir hablando. Es muy importante para nosotros entender verdaderamente así decirlo, la historia de nuestra iglesia, de todas estas cosas tan bonitas que el Señor nos ha regalado para la salvación de nosotros, para la salvación de muchos. Qué bueno que estamos entendiendo, qué bueno que estoy entendiendo. Gracias a ustedes por
ayudarme a entender toda esta enseñanza tan maravillosa que hay, que estuvo junto a mí, frente a mis ojos todos los días y hasta hoy la estoy viendo. Es las Sagradas Escrituras. No sé si quieren preguntar algo más, Anita y Luciana. No, que me gusta lo que estamos haciendo porque es una forma de interpretar la Biblia y conocer más esto, pues tan bello, que cada vez que uno lo lee, uno se sorprende de lo que aprende, de lo que sabe de esto. No, nos toca, miren, saben que nos toca salvar la iglesia. Nos toca salvar la iglesia. Nos toca salvar la iglesia. Sí. No podemos aprender estas cosas para decir que sabemos mucho. O sea, porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Es verdad. Los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Cómo reconozco un falso profeta? Básicamente, la Biblia dice que los falsos profetas salieron de entre nosotros, dijo Pablo, de la iglesia, de aquí de adentro. ¿Cuándo se hizo el protestantismo? En el año 1520. Salió de nosotros, un cura católico, el Martín Lutero. Eso. Todo lo que vino después, falsos profetas, falsas doctrinas, todos ilógicos. Una vez estaba en el matrimonio de un sobrino mío que es evangélico. Esto pasó en el G12, allá en Maracay. Y cuando se estaba casando, el hombre vino y empezó a leer la Biblia, las bodas de Caná. Y de repente viene y dice el tipo, no, porque bueno, Jesús convirtió el agua en vino. Escuchen bien. Jesús convirtió el agua en vino porque se lo pidieron algunos que estaban ahí por vida de Cristo. No cambiará las letras de la palabra. Ahí está, la cambió. Sí. ¿Quién te lo pidió? Porque todos ellos son falsos profetas. Todos son falsos profetas. Así hablen bello. Y yo no lo escucho. Yo no le oigo, por muy bonito que hable, no le escucho. Porque el falso profeta y la doctrina que trae no es la correcta. No es la correcta. Entonces la gente, los evangélicos dicen, no, es lo mismo. No es lo mismo. Ellos vienen y te dicen, no, mira, vamos a hacer el credo de nosotros. Acepta al Señor tu Dios como único Dios y verdadero. Es lo mismo. No es lo mismo. Yo lo agarro y le digo, no es lo mismo. Vamos a hacer una cosa. Entonces, tú vas a hacer, profesar mi fe. Vas a repetir conmigo, que un Dios Padre Todopoderoso, te lo dice la tierra. Que un Jesucristo es su único Hijo, nuestro Señor. Sí, que es un Dios que nació de Santa María Virgen. No es lo mismo. La Santa Iglesia Católica es nuestra madre. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, cuando tú dejas, mira, es pecado, y está en la Biblia, y te lo puedo enseñar, es pecado que tú permitas que un protestante entre en tu casa a evangelizar. Eso es pecado. Está prohibido en la Biblia. No los puedes ni escuchar porque cometes pecado, y está en la Biblia, y dice que es pecado. No, pues referente al tema, pues, mira que el hermanito más adelante programara como para hacer un poquito más de este tema. Hay mucho de qué hablar, muchas cosas, bueno, muchas cosas que no las sabía, que no las entendía y que también dan valor. Bueno, entonces, no sé si Ana o Luisana terminan con una oración. Un agradecimiento a Dios. Sea el Señor, te queremos dar gracias por habernos permitido estar reunidos haciendo este estudio bíblico. Quiero agradecerte, Señor, por este día que nos regalaste. Quiero agradecerte porque nos bajaste tu Espíritu Santo para poder entender todas estas lecturas.
Gracias, Señor, porque permites que nos podamos comunicar de esta manera, ya que no se puede de otra. Gracias, Señor. Permite que cada día se incorporen más al grupo para así evangelizar. Gracias porque nos permite tener un hogar a cada uno de los que estamos acá. Asimismo te pido que ayudes a todas las personas que en este momento no tienen dónde estar, Señor. Quiero agradecerte por permitirnos estar aquí. Permite que en otra oportunidad podamos hacerlo y reunirnos en tu nombre. Quiero pedírtelo con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Virgencita, te damos las gracias y te pedimos que nos cubras con tu manto para que estemos protegidos de todo, Señor, de todo, Madrecita, de todo lo externo, de todo lo interno, todo lo que nos perturbe mental y físicamente. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanito, entonces ya para la semana que viene, bueno, pues, feliz noche, Luis. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Anita. Un abrazo, Luisana. Hermanitos, que Dios me los bendiga. Hermanita, Dios los bendiga. Amén. Se cuidan mucho. Que seamos fortalecidos por medio del Espíritu Santo y que damos paz y amor en nuestro corazón para dar a nuestras familias y a todos los que nos rodean. Amén. 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 Por el Padre. Chao. Por el Espíritu Santo.